Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les saluda muy afectuosamente el profesor Manuel Orellana, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Escuela Básica Antonio de Zúñiga. Espero que a pesar de todos los inconvenientes que ha generado el coronavirus, se encuentre muy bien junto a sus familias. Les deseo lo mejor, de que tomen los resguardos necesarios, se cuiden y si se cuidan ustedes van a poder cuidar a los suyos. El propósito de este video básicamente es que vamos a hacer pequeñas cápsulas referente a lo que se ha visto en esta emergencia en relación a la asignatura de historia. Vamos a hacer un breve recuento de todo lo que en tiempo normal se debería haber visto, pero les voy a simplificar para que puedan tenerlo en sus casas, puedan verlo cuando ustedes quieran, y de esta manera podamos realizar hacia atrás todo lo que se pudo haber aprendido con la enseñanza de la disciplina de Historia y Geografía. Niños, comencemos. Si ustedes se recuerdan, cuando estuvimos en clases, les expliqué a grandes rasgos que en Chile existen 5 zonas naturales que vamos a ir analizando sus diferentes patrones, ya sea vamos a ver cómo es la topografía o el relieve, y vamos a ver también cómo son la biodiversidad, cómo están asentadas básicamente las ciudades. En general vamos a ver, se programó ver todo esto. Las grandes zonas naturales se dividen en 5: el norte grande, el norte chico, la zona central, la zona sur y la zona austral. En esta primera parte, chicos, vamos a ver el norte grande. Vamos a dimensionar cómo se estructura su relieve, partiendo por la cordillera de los Andes. Ustedes pueden apreciar aquí cómo se estructuran las características de estas zonas naturales. Vamos a partir por la zona norte, el norte grande. ¿Qué podemos decir del norte grande? Que al igual que cómo se organiza todas las demás zonas naturales, el norte grande presenta 4 formas estructurales de la organización de su relieve. Tenemos la cordillera de los Andes, la depresión intermedia, las planicies litorales y la cordillera de la costa. Si lo vemos desde el este hacia el oeste, desde donde nace el sol en las mañanas hasta donde se esconde, que es las planicies litorales. Ya cuando lo vamos viendo en el verano, sobre todo cuando ustedes van a la playa, cómo se esconde el sol. ¿Qué podemos decir de las 4 formas del relieve chileno del norte grande? Que básicamente se presenta de forma discontinua. Como pueden apreciar ustedes acá en esta imagen que descargué de internet, podemos ver básicamente cómo se va organizando el relieve del norte grande. El norte grande tenemos que considerar la 15ª región, que fue una de las regiones que se crearon al último, hace poquito, en el 2013. La primera, Arica, Antofagasta, hasta podemos decir Copiapó. Más o menos esa es la forma, el dibujo, cómo se presenta el relieve. Tenemos acá en esta parte, dice ahí depresión altiplánica, básicamente producto de las diferentes fuerzas internas de la Tierra, ya sea producto de terremotos, erupciones volcánicas. Podemos ver en esta zona la conformación del famoso altiplano. En esta parte del relieve del norte grande existe una gran cantidad de biodiversidad. Biodiversidad quiere decir flora y fauna, que es propia del altiplano. Podemos ver, no sé, la presencia de flamencos, podemos ver
una infinidad de biodiversidad en la depresión de Altiplánica. Luego, acá en esta zona podemos ver la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes básicamente tiene una altura de 6.000 metros en el norte grande. ¿Sabían ustedes que más o menos en esta zona del país tenemos las alturas más prominentes de la cordillera de los Andes? 6.000 metros. Pero como dato freak podría decirle que esos 6.000 metros en consideración al Everest, por ejemplo, no representa una magnitud sobresaliente. Decirles que en el Everest más o menos existen 100 montañas que más o menos sobrepasan la altura que tenemos acá de la cordillera de los Andes. Podemos decir también de que la cordillera de los Andes es un relieve bastante nuevo, joven, en comparación a otros relieves. Básicamente también podemos decir que en el norte grande, al igual que en todas las zonas del país, zonas naturales, tenemos que decir que la cordillera de los Andes es la principal fuente de alimentación de los ríos. Recuerden que en esa zona surge la principal fuente de agua que nosotros tenemos, agua dulce, en la cual va desembocando de oeste a este. De esa forma se presentan los ríos en nuestro país. Si pueden apreciar acá, la depresión intermedia, básicamente, ¿qué podemos decir de ella? El común de la gente no se ubica en esta zona. Si nosotros lo comparásemos con la zona central, básicamente en la zona central la mayor concentración de población se localiza en la depresión intermedia. ¿Por qué, ustedes se preguntarán, la gente no vive en la depresión intermedia, principalmente en el norte grande? Básicamente porque las condiciones climáticas, las condiciones de vegetación, de biodiversidad, no permiten que la gente se asiente en esa zona, sino más bien la gente se ubique en las planicies litorales. Aquí en este dibujo que ustedes pueden apreciar, niños, básicamente tenemos que aparece un nuevo elemento que se llama farellón costero. El farellón costero es una excepcionalidad del relieve del norte grande. ¿Por qué? Porque la principal zona donde se ubica el mayor contingente de población se encuentra en esta zona, en las planicies litorales. Y aquí dice farellón costero. Bueno, el farellón costero básicamente son acantilados que se generan en esta zona norte. Pero eso es una excepcionalidad, porque principalmente las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta se localizan en esta zona. Básicamente porque es la única zona de este relieve que permite que el clima, el asentarse en esa zona, se concentra producto del mar. Vamos a ver que el mar es una principal fuente de generar una diferencia climática muy grande en desmedro de la depresión intermedia donde se localiza. Estamos viendo de que en esta zona el clima no permite que las personas se asienten aquí, la depresión intermedia. Recordad que se encuentra el desierto de Atacama. Y sabían ustedes de que si bien durante el día en este desierto existe las temperaturas son bastante altas durante el día, en la noche se genera todo lo contrario, temperaturas muy frías, y eso es producto del clima, el clima seco que se genera en esta zona. ¿Por qué les digo que en el desierto de Atacama existe una diferencia abismante de temperatura entre el día y la noche? Porque no está en la presencia del mar. El mar es un factor de moderación térmica. Moderación térmica significa que la presencia del mar va generando que la temperatura no se dispare muy alta, ni tampoco descienda de manera abismante. Por lo tanto, chiquillos, quiero que aprendan de esto, de que las personas se localizan en la zona de las planicies litorales. ¿Qué pasa aquí en las planicies litorales?
al lado oeste tenemos la cordillera de la costa. La cordillera de la costa, imagínense, si vimos que la cordillera de los Andes tiene 6.000 metros, acá en esta zona del norte grande del país, la cordillera de la costa presenta también sus mayores alturas. Tiene aproximadamente 3.000 metros de altura. Y uno de los montes más destacados de esta zona, tenemos la famosa cordillera de Domeisco, que tiene más o menos 3.000 metros, y su nombre se debe a un gran hombre de ciencia llamado Ignacio Domeisco, que en el año 1830 aproximadamente, él descubrió esta cordillera rica en minerales, que eso lo vamos a ver con el tiempo después en la asignatura de historia. También podemos decir, más o menos esta es la forma como se organiza el relieve en la zona del norte grande, chiquillos. Chicos, como pueden apreciar acá en estas dos imágenes que aparecen en el texto, en esta parte del libro podemos ver la biodiversidad presente en el altiplano. Como ustedes recordarán, en el altiplano existe una gran cantidad de flora y fauna. Está la presencia de flamencos, tenemos la presencia de auquénidos, guanacos y vicuñas, y si se dan cuenta, la biodiversidad de esta zona lo permite, porque en esta parte del relieve de la zona del norte grande, como su nombre dice, altiplano, la altura permite que se genere una diferencia climática bastante grande en desmedro a lo que fue el desierto de Atacama, que se encuentra en la depresión intermedia. Eso no quita que en el desierto de Atacama, que se encuentra en la depresión intermedia, existan especies como los tamarugos, los pimientos y lo que es el algarrobo, pero eso se presenta en los famosos oasis del desierto. No es una excepcionalidad. Si ustedes recorren el desierto, van a encontrar grandes cantidades de kilómetros. No van a encontrar una vegetación tan rica como se presenta en el altiplano. En el altiplano la biodiversidad es producto de las altas temperaturas, pero también ahí la presencia del viento genera que la flora de esa parte del país, de la zona del país, es producto de los vientos. La vegetación es dura. En la segunda imagen, ustedes niños pueden ver que una de las características principales del norte grande en relación a lo que es cómo se concentra la población, podemos decir que la población se concentra básicamente en las planicies litorales, donde existe, piensen un poco, ¿qué es lo que promueve que exista una baja densidad poblacional? Densidad quiere decir cómo se concentran las personas en el territorio. Cuando hablamos de mayor densidad, estamos diciendo que las personas, existe como la ciudad de Santiago de Chile, es una zona densamente poblada, porque en un poco espacio, o sea, en una pequeña cantidad de espacio de terreno, se localiza una mayor concentración de población. Acá en el norte grande es diferente, porque las condiciones climáticas, la topografía, la forma del relieve imposibilitan que las personas se localicen en todo el norte grande. Básicamente la ciudad de Arica, Iquique y Antofagasta es donde mayormente se concentra la población. Esto también dificulta también las actividades económicas. Tenemos el fuerte de la zona del norte grande es la pesca y la minería. La pesca se da en las planicies litorales principalmente, por eso encontramos las ciudades de Arica, Antofagasta, que son zonas del norte grande que se dedican a esta actividad económica. La minería propiamente tal está en Calama. Chuquicamata es una de las principales mineras que alimentan al país de cobre y
de diferentes minerales. ¿Qué podemos también decir? La actividad agrícola también se desarrolla en el norte grande, pero es baja la presencia de actividad agrícola. Solamente se da en zonas de quebradas. Y eso básicamente, chiquillos, se produce por la lluvia convectiva. La lluvia convectiva es, ustedes si se encuentran en una quebrada, pueden apreciar de que se produce la lluvia a medida de que va aumentando la nubosidad hacia las mayores alturas, y eso desemboca que por el efecto de la caída del agua se genere la agricultura. Niños, la segunda zona natural que tenemos en nuestro país corresponde al norte chico. El norte chico comprende más o menos entre la tercera y cuarta región de nuestro país, entre los ríos Copiapó y el río Aconcagua. La imagen que ustedes están apreciando corresponde al relieve del norte chico. Si ustedes pueden apreciar, básicamente cambia un poco su topografía. Por ejemplo, las planicies litorales es uno de los principales cambios que posee esta segunda zona del relieve, segunda zona natural, ya que la planicie litoral se observa que tiene una mayor amplitud. Por lo tanto, lo más seguro y probable que podemos encontrar en esta zona es que la gente se agrupe en ciudades de carácter costera. Por ejemplo, Coquimbo, la ciudad de Copiapó. Entonces claramente podemos apreciar, ya no se notan los farellones costeros que veíamos en el norte grande, esos grandes acantilados que en parte imposibilita un poco el asentamiento de las personas. Acá en esta zona aparece un nuevo concepto, los famosos valles transversales, o técnicamente llamado complejo montañoso andino costero, que básicamente es la presencia de grandes valles, un valle, en pocas palabras, comúnmente con muchos cerros, la presencia de muchos cerros que abarca desde la precordillera, y se observa una caída en tamaño de la cordillera de la costa. Prácticamente se entremezcla con el complejo montañoso andino costero, con los valles transversales. Tenemos una precordillera un poco más abrupta, y la principal característica de la cordillera de los Andes es que se presenta grande, maciza, pero con un descenso de la altura. ¿Qué podemos decir, niños, acerca del clima del norte chico? Básicamente tenemos presencia de dos tipos de clima que marcan fuertemente el norte chico. Primeramente tenemos un clima estepárico de carácter costero, que básicamente permite una abundancia mayor de aglomeramiento de agua. ¿Por qué el estepárico costero permite esto? Básicamente la zona costera del norte chico presenta un fenómeno llamado la camanchaca. La camanchaca es una palabra del quechua que básicamente simboliza esos días nublados que aparecen en el norte chico, y es como una neblina un poquito densa que permite que haya una mayor concentración de humedad en esta zona. Hacia el interior del norte chico tenemos el otro clima, que es el estepárico hacia el interior. A diferencia del clima anterior, este clima permite observar ya no días nublados,
mayormente, sino que una mayor cantidad de insolación, y básicamente tenemos en esta zona una ausencia considerable de agua. Eso no quita que en el interior de la zona se produzca el fenómeno de la agricultura. ¿Qué podemos apreciar acá? ¿Qué característica tenemos en el clima estepárico hacia el interior? ¿Qué facilita para la vida de las personas del norte chico? Básicamente el desarrollo de la agricultura. La mayor concentración de zonas pisqueras, por ejemplo, Elqui, Limarí, es una característica clara de que si bien en esta zona del interior hay un clima que es más desértico, más caluroso, con menos presencia de nubosidad en las mañanas, esto facilita la implementación de, no sé, de viñas, de viñedos que se dedican a la producción de pisco, porque si ustedes se dan cuenta, en esa zona, cuando la uva necesita una mayor cantidad de temperatura, entonces el clima estepárico hacia el interior permite esto. Curiosamente, en la zona del norte chico se da un fenómeno en dos zonas, en la zona del Fray Jorge y en Pichidangui. Existe una especie de... Bueno, en esa zona está el Parque Nacional Fray Jorge, y ahí ustedes pueden apreciar especies de carácter relicta. Relicta quiere decir que son especies de flora que necesitan una gran concentración de agua para poder crecer. Justamente producto del fenómeno de la Camanchaca y producto de que se da un microclima en esa zona, permite que existan estas especies. Cuando yo digo carácter relicto, quiere decir que son especies que en su momento estuvieron en la zona del norte chico, pero que hoy en día se generó esa reserva pequeña. ¿Qué más podemos decir en cuanto a al turismo que se genera en esta zona? También podemos decir que la actividad minera en el interior es muy potente. En Copiapó, en La Serena, hacia el interior, en Vicuña, en esas partes, la gente comúnmente se dedica a la minería. Es comúnmente ver a los famosos pirquineros que trabajan en esa zona. Volviendo al tema de la biodiversidad, tenemos que en la zona del norte chico tenemos especies como vizcachas, lechuzas, que ayudan a contribuir al control de las especies. Bueno, niños, en cuanto a la biodiversidad del norte chico, podemos decir que en esta zona, producto de la falta de precipitaciones, porque tenemos que considerar de que en Chile estamos pasando por un proceso de desertificación, y claramente esto con el tiempo, el cambio climático, está generando que la desertificación avance hacia el sur. Ya la zona del norte chico ya está muy afectada por ello, y esto genera especies que más o menos viven con poca presencia de agua. ¿Qué podemos decir de la biodiversidad en cuanto a la flora? El cactus, los espinos, los algarrobos son comúnmente verlos en esta zona, ya que ellos necesitan una pequeña cantidad de agua para sobrevivir. Pasando a lo que es la fauna, podemos decir también de que en esta zona existen una abundancia de especies de roedores, como la chinchilla. Vemos también la presencia de muchos zorros culpeos y la lechuza, que es comúnmente estas dos especies de fauna generan una especie de control de plagas. Claramente estos se alimentan en la cadena trófica de los animales, de los roedores más pequeños. Y como anteriormente les expliqué, en los microclimas se producen especies de carácter relicto, que son vegetación que existe en la zona, que no necesariamente obedece a las características del clima estepárico hacia el interior.
El Fray Jorge es un claro ejemplo de ello. Ahí tenemos especies que necesitan por lo menos unos 1000 milímetros de agua para poder sobrevivir. Justamente en esos microclimas se produce esta lluvia abundante que permite que hayan este tipo de especies. Pasamos a la tercera zona natural de nuestro país. La tercera zona se le denomina zona central. Básicamente comprende entre la quinta región y la octava región en el río Biobío. ¿Qué podemos decir en cuanto al relieve de esta zona natural? Básicamente aquí las 4 formas del relieve se presentan con mayor nitidez, es decir, se presentan bien marcadas. Como pueden apreciar acá, partiendo de oeste a este, tenemos la planicie litoral bien amplia, bien ancha. Podemos destacar, no sé, por los balnearios centrales como Valparaíso, Viña del Mar, por ejemplo, Pichilemu, donde mayormente se observa claramente la forma de la planicie litoral. Tenemos la cordillera de la costa con altura aproximadamente de 2000 metros, que a diferencia del norte chico, aquí ya se acaba lo que es el complejo montañoso andino costero, o más conocido como valles transversales. Es como que ustedes en la segunda zona no exista una marcada depresión intermedia. Recuerden que hay muchos complejos, un complejo montañoso, o sea, una mayor franja de cerro. No, acá se observa claramente que la cordillera de la costa se presenta con menos altura, pero se presenta bien marcada. Acá también tenemos la depresión intermedia. Si se dan cuenta, acá se observa una cuenca bien marcada. Claramente eso lo podemos ver en la zona central. Comúnmente las personas se asentan en la depresión intermedia en esta zona. Es cosa de ver la región metropolitana de Santiago, es cosa de ver la séptima región, que básicamente es donde se emplaza la mayor cantidad de personas. Acá en la depresión intermedia, que es una especie de olla hidrográfica, una cuenca bien marcada, tenemos que comúnmente está en la principal zona de servicios del país. Tenemos la presencia de telecomunicaciones, tenemos la presencia del desarrollo industrial del país, se ve en esta zona. ¿Qué se presenta de característico? Que se presenta mediante, en el centro de esta zona, vemos la presencia de cuencas bien marcadas y angosturas. De hecho, es muy común localizar acá en la sexta región la angostura de Paine y la angostura de Pelequén. Cuando ustedes van por la carretera viajando, se dan cuenta que usted pasa por el medio de la carretera y observa que una gran cantidad de cerros así gigantescos, que como que se ve una especie de acorralada la depresión intermedia. Básicamente es producto de que la cordillera de la costa con la cordillera de los Andes tienen una estrecha comunicación en esta zona. Podemos ver claramente también que la cordillera de los Andes se presenta aún con alturas prominentes, cercanas a los 6000 metros, pero que vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando hacia el sur, que va descendiendo. ¿Qué podemos decir también de la depresión intermedia? Esta zona es característica de la sexta región, de la región metropolitana, pero si nosotros nos dirigimos hacia el sur, la depresión intermedia se va expandiendo en amplitud y claramente, no sé, pues cosa de ver cuando usted va de Pelequén al sur, se da cuenta que la zona como que se amplía el valle, y eso es producto de que en esa zona se van alejando las cordilleras. ¿Qué podemos decir del clima de nuestra zona central, niños? Básicamente podemos decir que en la zona central se presenta un clima mediterráneo con estación seca prolongada. ¿Qué quiere decir un clima mediterráneo con estación seca prolongada?
que se presentan las estaciones del año bien marcadas, donde el invierno es más lluvioso que el verano, claramente, y el verano se presenta seco. Por lo tanto, es muy importante el invierno para esta zona, porque básicamente se pertrecha de la cantidad de agua para la agricultura. Recordar de que en esta zona, en la zona central, si bien con la excepción de Santiago, podemos ver claramente que la agricultura es propia de la zona, y las precipitaciones, el clima mediterráneo con estación seca prolongada, permite el desarrollo de esta actividad económica. ¿Qué podemos decir en cuanto al clima? El clima, si bien se presenta como en la forma que yo les expliqué anteriormente, el clima mediterráneo con estación seca prolongada, además de eso, si nosotros lo caracterizamos hacia la montaña, hacia la precordillera, nos vamos a dar cuenta de que se produce la cantidad de nieve bastante suculenta, pero en los meses de invierno. Por lo tanto, el clima mediterráneo con estación seca prolongada, si nosotros lo comparásemos con el norte chico, claramente de norte a sur tenemos que aprender algo muy importante, que la lluvia aumenta, y esto permite el desarrollo de especies propias para el acaparamiento de agua. Mientras más al sur, las especies de flora necesitan una mayor concentración de agua. Acá, por ejemplo, si nosotros vamos a lo que es la biodiversidad, nos daremos cuenta que en esta zona básicamente tenemos la presencia de arbustos como el litre, el quillay, el boldo, que necesitan una mediana cantidad de concentración de agua para poder crecer. Estas especies son de hoja dura o hoja caduca, es el término técnico que se le usa. En esta zona, en la biodiversidad, en cuanto a especies de animales o la fauna propiamente tal, tenemos la presencia de el gato montés, un poco de presencia de pumas. También tenemos algunos roedores, que también es comúnmente verlo en esta zona, pero a medida que nosotros avanzamos hacia el sur, nos daremos cuenta de que la flora presente en esta zona central cambia un poquito, y producto de que necesitan una mayor cantidad de humedad, aparecen los bosques húmedos, bosques de robles, bosques de coihues. Aquí en la zona del Biobío, cercana al Biobío, aparecen las primeras araucarias, que son especies que necesitan una mayor cantidad de agua. Esta característica del clima, que afecta a la biodiversidad propiamente tal, es común verlo que de norte a sur, en la zona central, las especies van necesitando, a medida que avanzamos hacia el sur, una mayor cantidad de agua. Esto también contribuye en parte al desarrollo de la agricultura. Tenemos en la zona central el desarrollo minero, la prestación de servicios. Como dije anteriormente, la población se localiza en la zona central, específicamente en la zona de Santiago, en Valparaíso, en Biobío, podemos ver en Concepción, por ejemplo, en Talca, Rancagua, tenemos la mayor cantidad de concentración de la población. No, a diferencia de las otras zonas, las zonas anteriores, que la población se localiza en las zonas costeras. Acá no, acá la población se localiza en las cuencas, en los valles propiamente tal, en la depresión intermedia. Si nosotros nos vamos a la forma del relieve, que podemos decir también, también tenemos en esta zona, que incluye también la zona de Valparaíso, San Antonio también, Constitución en parte un poquito, se presenta la prestación de servicios de carácter portuario. La mayor producción del país, la gran mayoría de lo que exportamos, pasan por los puertos. Entonces estas ciudades se localizan más o menos para desarrollar este tipo de actividad.
Pasamos a la cuarta zona natural de nuestro país, más conocida como la zona sur. La zona sur comprende desde la novena hasta la 10ª región, más o menos desde el Biobío hasta el Corcovado, al sur de la isla de Chiloé. ¿Qué podemos decir en cuanto al relieve de esta zona natural? Tenemos aquí la presencia de la cordillera de los Andes, que a medida que vamos avanzando hacia el sur, claramente hay un descenso en la altura considerable. Pero hay que destacar que la cordillera de los Andes, aquí en esta zona se reactiva el volcanismo. Hay presencia de macizos que están con actividad volcánica. Acá en esta zona, en lo que comúnmente se conoce como la depresión intermedia, la vemos claramente mezclada con lagos. Aquí la depresión intermedia es intermitente en cuanto a la aparición, desaparición y reaparición, ya que la presencia de lagos, aquí en el ejemplo se puede ver el lago Yanquihue, claramente interrumpe el desarrollo de la depresión intermedia. Acá, como pueden ver, aquí la cordillera de la costa se ve un poco nítida, o sea, apenas se observa. Todavía hay presencia de cordillera de la costa, pero esta es afectada, por ejemplo, por la presencia de la mezcla de los lagos con los ríos y el mar también. Entonces, por ejemplo, no sé, por la cordillera de Nahuel Buta es un ejemplo de ello. Son alturas menores, pero que al fin y al cabo empiezan a desaparecer. Lo mismo ocurre con las planicies litorales. En la zona sur, a diferencia de la zona central o el norte chico, que las planicies litorales se presentan abundantes en extensión, acá en algunas zonas de las regiones se observa ya claramente ha perdido un poco de terreno en cuanto a su conformación. Es importante que al principio de la zona sur se observa que la planicie litoral son extensa. El Golfo de Arauco, como les dije anteriormente, pero luego se reduce en extensión para luego terminar por desaparecer. Como les dije anteriormente, la cordillera de la costa, que está más hacia el este, es interrumpida, en parte cortada por ríos. Como les dije anteriormente, la cordillera de Nahuel Buta es un ejemplo claro, pero al sur del canal de Chacao desaparece y aparece nuevamente, pero de distinta forma. Si pudiéramos caracterizar, niños, la zona sur, una de las características primordiales de esta zona es que hay un constante aumento de las precipitaciones. Recordar que de norte a sur las precipitaciones aumentan. Esto quiere decir de que a medida que nosotros nos dirigimos hacia el sur, van aumentando las lluvias. Esto genera básicamente también el aumento de vegetación. La biodiversidad de la zona sur es muy rica, muy extensa en diferentes especies. Diferentes tipos de aves se propagan en esta zona. La presencia de huemules, la presencia de cóndores, la presencia de pumas es común ver en esta zona, ya que el clima, que es un factor muy importante para determinar una zona natural, es un clima ya templado de carácter lluvioso. ¿Qué quiere decir esto? Que durante gran parte del año en esta zona precipita. Entonces la presencia de especies nativas, por ejemplo, como las araucarias, los raulíes, en fin, una infinidad de especies permiten el desarrollo de esta
biodiversidad. Más hacia la cordillera tenemos un clima más frío que nutre también en parte, enriquece también esta zona. Otra cosa característica importante es poder localizar a las personas de la zona sur. ¿Dónde se localizan principalmente? Tenemos las ciudades de Valdivia, las ciudades de Temuco, que son principalmente Puerto Montt, centros donde la población se emplaza, donde la población vive. Es muy importante recalcar, niños, acá buscando acá en el libro de clases, aquí en la imagen del libro aparece la ciudad de Castro. Esta imagen corresponde a los palafitos de la ciudad de Castro. Básicamente en esta zona, como dije anteriormente, Valdivia, Osorno, Puerto Montt son las principales ciudades donde las personas se asientan, quiere decir donde viven. ¿Qué característica podemos decir de las personas que viven en esta zona? Básicamente el grueso de la población es una población nativa propia de la zona. Son gente que tienen algún parentesco con la etnia mapuche. Por lo tanto, es común ver a las personas y las actividades que comúnmente se desenvuelven en esta zona es la ganadería, la agricultura y también depende de la forestación de árboles. O sea, se dedican a la silvicultura. La silvicultura es propiamente la actividad económica donde depende de la forestación de árboles. Como la zona, el clima permite una diversidad rica en especies arbóreas, esto permite el desarrollo de la silvicultura o el desarrollo de la actividad forestal. Bueno, niños, pasamos a la quinta zona natural de nuestro país, básicamente denominada la zona austral, la cual comprende de la 11ª región hasta Punta Arenas, bordeando lo que es la Antártica chilena. Dice la diapositiva que el relieve se presenta desgastado por el hielo, es decir, la erosión glacial. ¿Qué podemos decir como ustedes pueden apreciar acá en el dibujo, las planicies litorales desaparecen? Lo mismo ocurre en parte con la cordillera de la costa, que más o menos se ve un poco incipiente en la península del Taitao, pero la interrupción de lagos, canales, ríos dificultan la presencia de la cordillera de la costa. Podemos decir que esta se presenta de forma discontinua. Quiero apuntar aquí en este mapa que aparece en su libro, marcado aquí en esta flechita, para describir lo que es la depresión intermedia. Esta se presenta en forma de islas. Si ustedes pueden apreciar aquí, estos pequeños puntitos que aparecen aquí son islas, y aparece por última vez en la península del Taitao. Entonces, recapitulando, en esta zona austral no hay presencia de planicies litorales. La cordillera de la costa se presenta en forma discontinua, no muy pareja. Ya más o menos emerge por última vez en la península del Taitao, y la depresión intermedia se manifiesta en forma de islas. Volviendo acá a la topografía de la zona austral, podemos decir que la cordillera de los Andes se manifiesta de forma erosionada, fragmentada por los hielos. Aquí el agente de los hielos ocupa un factor importante para erosionar el relieve. La cordillera de los Andes ya no se presenta ese gran macizo imponente de alturas gigantescas. Aquí básicamente el factor del clima
influye mucho en la presencia del relieve. Podemos decir que en gran parte de la zona la cordillera de la costa se presenta en forma de islas, fiordos, en forma de penínsulas, desapareciendo en el extremo austral el Cabo de Hornos, para después posteriormente reaparecer. Vamos a pasar a otro tema, que es la biodiversidad de la zona. Aquí en esta imagen puede usted apreciar lo que es el Parque Nacional Torres del Paine. Como se dijo anteriormente en la explicación, la escasez de precipitación en esta zona y la presencia de fuertes vientos genera que se dé el fenómeno de los matorrales, donde se manifiestan pastos bastante duros para resistir a los fuertes vientos que ocurren en la Patagonia. Básicamente, en cuanto a lo que es, si se dan cuenta en la imagen, no hay presencia de árboles o matorrales, sino más bien pastos duros que más o menos están aclimatados a la zona por la presencia de los fuertes vientos. Tenemos que esto no es la única biodiversidad presente en la zona. Recordar que en la explicación anterior dijimos que podemos dividir en dos zonas la zona austral. En la parte occidental podemos ver claramente que la presencia de precipitaciones genera que existan bosques de coigüe, robles y cipreses, mientras que en la parte oriental de la cordillera de los Andes y por ende la presencia de unas bajas temperaturas, solamente podemos encontrar lengas, enibes y alerces. Y como se puede apreciar aquí en la imagen, esto es parte de lo que es la Patagonia. Y en la Patagonia, como hay presencia de fuertes vientos, escasas precipitaciones, como ya se dijo anteriormente, hay presencia de fuertes pastos duros que permiten, por la resistencia que tienen al viento, su manifestación. La imagen que ustedes aprecian acá en su libro de estudios corresponde a la cercanía del lago General Carrera. Podemos decir que la presencia del clima, la presencia de las abundantes lluvias, la presencia de bosques, lagos, glaciares, imposibilita en parte el asentamiento de las personas. Comúnmente, donde más se destacan los centros urbanos, se puede decir que están en Puerto Aysén, en Coyhaique, en Chile Chico, en Punta Arenas, pero lamentablemente los factores climáticos y la biodiversidad presente en la zona y la abrupta geografía que presenta el extremo austral de Chile solamente permite en parte, en cuanto a su economía, solamente la ganadería de ovejas, la pesca, y el turismo es muy potente porque como atractivo turístico tenemos las Torres del Paine, la presencia, la gente comúnmente quiere conocer los fiordos, las pequeñas islas de esta zona austral. Ahí tenemos básicamente la presencia de la carretera austral, que es un atractivo turístico bastante potente. Entonces, recapitulando, tenemos que en esta zona, en la zona austral, la ganadería se dedica netamente a la producción de ovejas, todo lo que genera la oveja, la pesca, por la presencia el acceso directo al mar, a los lagos, y el turismo por la presencia de parques nacionales y la hermosa vegetación, la hermosa geografía que presenta la zona austral de nuestro país.